Y no, pues espérate un momentico, es que es mi futuro el que está en juego, ¿cierto? Que yo creo que para mí eso es uno de los aprendizajes grandes y es, y ya, nunca le corte las alas a alguien de su equipo que pueda volar. O sea, yo sentí que a mí me estaban reteniendo y me estaban cortando unas alas de poder crecer en otro lado. Y desde eso dije, nunca le voy a negar a alguien del equipo la posibilidad de moverse. Precisamente por eso, porque yo sentí un dolor, como una desilusión tan grande. Porque uno, de verdad, uno ve gente que hace milagros con las complejidades que tiene este país, desde el frente logístico, desde el frente producción, desde lo complejo que es hacer negocios acá, en Colombia. Y no ver cómo se hacen semejantes industrias, semejantes negocios, con unos talentos espectaculares de esas personas. Es decir, o sea, cómo hay esa capacidad de resiliencia para movilizarse en sectores complejos. Entonces yo tiendo o trato de ser absolutamente sincero cuando alguien me pide feedback. Para mí es un momento de esos importantes cuando la otra persona que acude a un feedback se está mostrando vulnerable, y creo que la responsabilidad de uno es entregar un feedback absolutamente sincero. Decirle a los comerciales que vendían ese negocio, ustedes no van a vender un negocio más, salgan a hacer damage control. Vamos a acercarnos a los clientes, vamos a entenderlos, vamos a aprender, vamos a ver qué no está funcionando dentro de ese proceso. Hay decisiones que uno toma con total certeza y otras como con un pequeño nudo en la garganta sin saber si uno se está metiendo en la mejor o en la más dura de todas. Este episodio es sobre eso, sobre lo que pasa cuando un líder se atreve a hacer lo que muchos evitan, y es frenar, escuchar, incomodarse, tomar decisiones difíciles y tener esas conversaciones valientes que todos saben que hay que dar y que pocos realmente dan. Es parte clave del episodio de hoy. Nuestro invitado, que aún no te voy a revelar toda su historia, creció en una Medellín herida por la violencia, en una casa donde uno podría decir que la valentía estaba presente en el pan de cada día, con una mamá periodista que escribía la verdad en los años más duros del narcotráfico, mientras él iba al colegio con rutas de escape por si sonaban las balas. Así aprendió algo que pocos aprenden desde tan jóvenes, y es que no todo lo que se vuelve rutina merece llamarse normal. Bueno, pues años después, ya en el mundo corporativo y con una carrera sólida en lo comercial, tomó una decisión que dejó a muchos rascándose la cabeza. Se fue a un área diferente, una de esas que no brillan en la portada del informe anual, y ahí encontró su verdadero lugar como líder. Porque a lo largo de este episodio te darás cuenta que liderar no siempre es avanzar. A veces es detenerse, es decirle que no a un negocio que no está listo, ponerle el pecho a la crisis, bajarse del pedestal y construir desde el piso. Es hacer damage control o control de daños sin excusas, con mucha humildad. Es ir donde duele, escuchar a los que están molestos y no salir corriendo. Este episodio vas a descubrir 5 lecciones que son claves, que son poderosas. 1. Que retener a alguien por miedo puede ser la forma más silenciosa de apagar su futuro. Que reparar bien una crisis puede construir más reputación que 1000 campañas de mercadeo. Que mostrarte vulnerable te conecta más que cualquier pose de seguridad. Y que el feedback sincero es un regalo, no una amenaza. Bueno, y otro más. Que el verdadero liderazgo ocurre cuando transformas lo invisible. Eso que no está en el organigrama, pero que todos sienten. Hay una frase que me gusta mucho de Seth Godin que dice que el arte de liderar es ver lo que otros no quieren ver y decir lo que otros no se atreven a decir. Pues arranquemos este episodio que está lleno de ese arte. Pues en este episodio tenemos a un gran invitado, a Julián Mora, que es el vicepresidente corporativo de Bancolombia. Y en ese cargo que tiene 1000 responsabilidades, hay un tema que le encanta de talento humano. Hay un tema que le apasiona y es dar las conversaciones difíciles desde lo humano. Entendamos. Sí, a ver, me encanta, lo he dicho durante toda la conversación, la importancia de las conversaciones, el poder de las palabras, la importancia de la retroalimentación y del feedback. Y yo creo que es eso, es tener esas conversaciones francas y valientes que uno tiene que tener porque eso pues de quedarse callado no construye. Siempre con empatía, siempre con absoluta sinceridad, ¿cierto? Pero sin la intención de causar daño,
sino por el contrario, pues de construir. Entonces me encanta tener esas conversaciones. Lo dije ahorita, me dicen que soy bastante directo y bastante franco, pero además me hago responsable. Lo que quiero decir con esto es, si alguna persona me busca para el feedback, como le dije ahorita, pues yo me siento con la responsabilidad de ayudarle en el proceso siguiente. No solo en el feedback y decir que cumplí mi trabajo y ya pasó. Entonces dentro de eso también me lleva a como a personarme de problemas, de esos temas que nadie quiere solucionar o que, uy, yo no me voy a meter ahí. Yo me tiro bruto pero decidido y me meto allá y empiezo a buscar y entender por qué está pasando eso y cómo logra uno solucionar, pero además cómo a través de esas conversaciones encuentran que muchas veces los desencuentros y los desacuerdos son por falta de conversar el por qué está pasando eso. Tengo una ventaja y es como mi área sobre la cual pues soy responsable, pues tiene unos roles misionales específicos, pero también tiene como un título que da para todo, porque pues abarca, dice corporativo, ahí cabe un Transmilenio al agua, ¿cierto? Entonces, eh, al ser un área neutral que no tiene intereses particulares, me permite meterme en ciertos frentes para ayudar a solucionar, un poco como ese amigable componedor cuando se están generando fricciones o se están generando algunas especies de crisis en ese proceso. Y ahí me meto, ¿cierto? Entonces, por lo que te decía ahorita, a veces es bruto, pero decidido, termino metido en unos rollos que después digo, bueno, yo después veo cómo me desempantano de esto y salgo, pero es que uno puede ayudar. O sea, al final yo creo que es eso, es, venga, remangarse. Y soy de los que me meto, es decir, o sea, no me quedo pues desde la posición de privilegio a decir hagan esto, no, me meto y quiero entender, me voy al detalle por qué está pasando y construir desde eso con el equipo, ¿cierto? O sea, al final no soy yo el que sé, o sea, los que saben son los que están allá enredados, pero venga, ayudo como a generar esos puentes y esas conexiones, como decías ahora, entre los diferentes equipos, las diferentes personas, de manera que podamos encontrar soluciones fáciles y simples, porque a veces o nos gobiernan los egos, que es peligrosísimo, ¿cierto? O nos gobiernan las ambiciones, o nos gobiernan los intereses personales. Como yo no tengo ese territorio exclusivo, pues no estoy ni en el ego, ni en la ambición, ni en el resultado de la visibilidad, sino que qué es lo que realmente más le conviene a esta organización. Entonces busco meterme como en esos problemas, pero de generar esas conversaciones. O sea, tengo como una buena comunicación y una buena empatía con las personas. 23 años me han permitido construir buenas relaciones, buenos amigos, pero además porque creo mucho en un modelo de liderazgo distinto. Lo que hablamos nosotros como el liderazgo a pie, liderazgo del pasillo, no perder las conexiones con la gente, no perder las conexiones con donde están los verdaderos solucionadores de las dificultades y de los problemas, porque si uno se queda en el privilegio, pues le cuentan la historia y tiene que vivir la historia, hay que llegar a vivir la historia. Entonces creo mucho más en eso, creo más en esa cercanía con las personas y a través de las conversaciones ver uno cómo puede construir. Eso no lo podemos desconocer. Y sobre eso hay unos desafíos permanentes y es ese desafío gigante que han tenido las áreas de talento en las organizaciones de pasar de ser unas áreas operacionales a ser unas áreas de estrategia. O sea, hoy las áreas de talento son áreas de estrategia que tienen que estar metidos en la estrategia corporativa, una estrategia competitiva, pero además tiene que ser uno de esos factores que se lleven a las capacidades estratégicas para poder movilizar. Y cuando uno ya logra esa claridad de qué está esperando con un área de talento, pues logra permear toda la organización. Entonces las conversaciones son en cómo vamos a seguir avanzando, impulsando el modelo de agilismo que nosotros llamamos banca en movimiento para ser más veloces, cómo vamos a desaprender las estructuras de los escalafones para empezar a reconocer que se paga por el valor de las personas y no necesariamente por si tienen muchas personas a cargo o no, ¿cierto? Desconocer las estructuras, cómo aplanar un poco las estructuras y reconocer más ese desarrollo individual, cómo promover el autodesarrollo, porque nosotros podemos dar todas las herramientas, pero si las personas no quieren y no deciden desarrollarse con nosotros para encontrar esa mejor versión que cada uno de nosotros puede ser, es imposible. Entonces, ¿cómo promover el autodesarrollo? ¿Cómo invitarlos precisamente a algo que nosotros mencionamos mucho, a pensar en grande? Ya, piensa en grande. Nosotros decimos algo que a mí me encanta y es, nosotros no buscamos atraer el mejor talento. Nosotros buscamos atraer el talento que quiere crecer y desarrollarse con nosotros.
En Hackers del Talento hemos tenido varios invitados de Bancolombia, desde expertos en antropología, ciencias del comportamiento, a su CEO, a sus vicepresidentes. Y uno de los patrones comunes que he encontrado es la cantidad de años que dura la gente trabajando en ese banco. ¿Cómo hacen para que la gente quiera estar ahí, quiera seguir ahí? Parte del éxito es precisamente cómo logramos alinear el propósito personal con el propósito organizacional, y que las personas se sientan identificadas con lo que están haciendo y que sientan que en la organización pueden crecer. Entonces las conversaciones son muy de ese estilo y es ¿qué vamos a hacer para los retos del talento? ¿Qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías? ¿Cómo vamos a trabajar en el upskilling y el reskilling de las personas? Porque creemos en las personas. Nosotros no creemos que las nuevas herramientas van a reemplazar a las personas, sino que por el contrario las van a mejorar, las van a potencializar y van a ser herramientas de uso para eso. Esas son las conversaciones permanentes nuestras. Y es cómo atraemos el talento, cómo crecemos con nuestro talento, cómo hacemos que el proceso de experiencia del empleado junto al bienestar y el desempeño extraordinario sean algo que esté en la mentalidad de cada uno de nuestras personas que trabajan en Bancolombia para que se sientan corresponsables de lo que está pasando. Ahora más adelante vamos a entender lo que significa el liderazgo de a pie. Vamos a Julián, a su historia. Él, el menor de 2 hermanos, hijo de Darío y Ana Mercedes. Su papá, economista, banquero por muchos años, que luego se lanzó al mundo inmobiliario. Él ya falleció hace más o menos unos 6 años y su mamá es una dura, educadora, periodista y de esas mujeres que uno admira con solo oír la historia. Él siempre vio en su casa unos papás trabajadores, como decimos en Colombia, echados para adelante. Y eso fue un gran ejemplo para él. De su papá aprendió el valor de la honradez. Pero de verdad, esa honradez firme, recta, sin dobleces. Y de su mamá, la disciplina. Una mujer estudiosa, pila, que se leía 3 o 4 libros al mismo tiempo y que hacía todo con una pasión impresionante. Lo bonito de todo esto es que a pesar de ser una mamá ejecutiva de tiempo completo, Julián nunca sintió su ausencia. Siempre estuvo ahí, presente. Y claro, como muchas familias, la suya también pasó por cambios. Sus papás se separaron cuando él tenía más o menos 20 años. Pero eso no rompió la estructura de cariño y presencia que él siempre sintió en su casa. Entendamos, en la vida de Julián, cómo es tener una madre periodista en la época de los 70 y de los años 80 que eran tan calientes en Medellín. Uy, eso es, digamos, chévere. A ver, yo creo que por dentro del contexto. O sea, mi mamá periodista, mi abuelo periodista, un tío periodista, ¿cierto? Mi mamá estudió comunicación social ya mayor. Ella lo cuenta pues anecdóticamente que empezó a estudiar comunicación. Primero estudió educación, después comunicación, cuando tenía creo que 32 años, algo así. Yo ya había entrado al colegio en ese proceso, porque era como la carrera que siempre quiso estudiar. No la pudo estudiar en su juventud porque en Medellín solo esta carrera estaba en la Universidad de Antioquia. Y en la Universidad de Antioquia en ese momento había unos paros y había una situación de violencia bastante fuerte. Por tanto, mi abuelo le dijo, usted no puede estudiar allá. No puede estudiar allá, tiene que estudiar otra carrera. Estudió comunicación, estudió educación, luego empieza a estudiar comunicación y entra pues como al mundo laboral desde el frente de comunicación bastante más tarde. Y dentro de ese proceso pues de crecimiento fue como evolucionando y creciendo y un día casi que sin esperarlo le tocó, y ella lo dice así, le tocó asumir un rol que no era el que ella estaba esperando, no estaba queriendo, que era el rol en el contexto, digamos, de tiempo en Medellín el más complejo. Estamos hablando año 87, 88, toda la violencia de Medellín, del narcotráfico, y pues mi mamá súper expuesta en ese rol de periodista, directora de un medio, del medio local, que lo que le genera pues precisamente es unas situaciones de riesgo bastante fuertes. Entonces yo crecí como en ese contexto, en el contexto pues de mamá periodista, muy visible, muy pública, pero una situación de violencia y exposición bastante alta, que lo que generaba pues era un poco de ansiedad, un poco de temor, nacer o crecer, digámoslo, como con esa sensación de algo le puede pasar a la mamá. Entonces era una situación bastante, digamos,
que influyó bastante en el proceso pues como de crecimiento mío, entender esa realidad en la que vivíamos de país, de ciudad, de narcotráfico, de violencia, donde veíamos pues realmente la violencia permanentemente alrededor nuestro, sea en la familia, sean los amigos, sea en el barrio, sea todo eso, porque yo creo que los que vivimos en Medellín en esa época, pues nos tocó convivir con eso y crecer con eso. También estaba pensando como mucha valentía de tu mamá, ¿no? O sea, ¿por qué no manejar ese medio o el medio local que mencionas? En esa época, cualquier cosa que uno escribiera, Total, te digo valentía, pero además con una fortaleza alrededor de eso, porque pues era fiel a sus convicciones, convencida en que estaba construyendo desde, desde las páginas, pues, como les digo, del medio local, democracia, que defendía la democracia, que defendía las instituciones, pero permanentemente con amenazas de todo tipo, ¿cierto? Entonces el tema de seguridad en mi familia fue un tema que vivimos desde el 87 como hasta el 2010, una cosa así. Si no era por un lado, era por el otro, hasta el 2010. o más incluso, exactamente. Era temas de seguridad permanente, con situaciones muy complejas, que al final yo creo que eso nos generó, por ejemplo, a mi hermano y a mí, o a mis primos, o a mi casa, pues también como esa sensación de, oiga, nos estamos perdiendo cosas, porque a mi mamá me decían un día, usted no puede salir hoy, o usted no puede ir al colegio, o llegamos al colegio y nos decían, ustedes tienen ruta de escape. Entonces no creo que estudiábamos con los generales de la Cuarta Brigada, con el hijo de otro periodista muy famoso aquí en Bogotá, de una emisora de radio que también era paisa, que se vino en esa época, gran amigo mío de la juventud, y nosotros teníamos ruta de escape en el colegio. ¿Con Darío Méndez? El hijo de Darío con Alejo, compañero mío del colegio, buen amigo. Hoy seguimos pues buenos amigos. Las hijas se graduaron con 2 años abajo nuestro en el colegio y son grandes amigas. Sí, bueno, tú imagínate con Alejo pues en esa época, que eran además pues como oposición desde el lado de los medios y el lado periodístico, pero con anécdotas muy bonitas, un poco lo que yo te decía ahorita de esa cercanía y colegaje que había. Cuando Alejo se vino a vivir a Medellín, a Bogotá, perdón, solo lo dejaban ir a Medellín si dormía en mi casa. O sea, Darío llamaba a mi mamá y le dije, yo solo lo dejo ir si está en tu casa, si no, no puede ir. Entonces era pues como una época de verdad que para nosotros pues fue súper importante en ese proceso pues como de realidad del país en que vivimos, en la ciudad en que vivimos, pero además de la responsabilidad que también tenemos cuando hemos crecido o nacido en una situación de privilegio frente a una sociedad, digamos, tan desigual como la que hoy tenemos. Entonces yo creo que eso a todos nos ayudó bastante, por lo menos. Vivir en medio de la violencia no es, como uno podría pensar, una experiencia de conmoción permanente. Lo que he leído de distintos psicólogos es que es un ejercicio diario de adaptación, que con el tiempo quita un poquito la sensibilidad. En las ciudades marcadas por el terror, como lo fue Medellín en los 80s y 90s, ahí la vida no se detuvo, se reorganizó. Las amenazas se comienzan a volver casi que parte del paisaje en algunos casos, que suena duro decirlo. Las explosiones una interrupción momentánea y el miedo una sombra que se aprende a ignorar, porque hay que seguir caminando. Y lo espantoso no es solo que la violencia exista, sino que se integre sin resistencia al ritmo cotidiano, que los niños vayan al colegio con rutas de escape, que las madres den la bendición esperando que sus hijos regresen de la calle, que la presencia de la muerte no altere el almuerzo el domingo. Esa es la tragedia silenciosa que llamamos, cuando lo anómalo se vuelve costumbre y lo humano, para protegerse, deja de reaccionar. La capacidad de habituarse al horror no es una muestra de fortaleza moral, sino una señal de hasta qué punto la supervivencia exige a veces silenciar la conciencia. Porque al final la violencia entonces no solo destruye cuerpos, sino que también erosiona lentamente la percepción de lo que es justo y de lo que quería ser impensable. Y yo me pregunto con todo esto, ¿qué pasa cuando uno normaliza lo que no debería ser normal? Mira, eso no debe ser natural, pero uno lo normaliza, porque yo no conocí otro lado diferente, ¿cierto? Entonces para mí eso era mi vida normal, digamos, viví y aprendí a vivir con eso, con la verdad, generosidad de mis papás alrededor de eso, de entender que también teníamos que crecer como niños y como adolescentes para tener una vida normal. Entonces yo igual salía con mis amigos y me caminaba Medellín entero, de esa época de baile en baile, de fiesta en fiesta,
sabiendo que estábamos dentro de un contexto pues de peligro grande, donde habían, digamos, tenido atentados que habían afectado a amigos, a familiares, secuestros por un lado, eh, temas de situaciones violentas como la de Macarena o como la de Oporto, donde conocidos nuestros, yo estaba un poco más pequeño en ese momento, pero sí compañeros de mi hermano o amigos de mi hermano, pues estuvieron en ese evento y murieron ahí. Entonces era como esa generosidad de los papás de decir, tenemos que dejarlos seguir creciendo, no hacerla fácil de decir, váyanse a vivir al exterior o váyanse a vivir a otro lado. ¿No? Entonces seguimos allá y esa era pues un poco la normalización de algo que si yo hoy me devuelvo precisamente a mis 14, 16, 18 años, era una situación bastante desafiante y retadora, que hoy como papá me la pongo así, yo digo, hoy en día yo sería capaz de tener esa generosidad que tenían mis papás con nosotros, precisamente en ese frente, súper retador, pero porque hoy somos bastante más proteccionistas como papás, hoy pues vayas en un Uber solo y uno como sufriendo, y yo pues salía a la calle, me caminaba todo Medellín, cogía el taxi, el bus, el que fuera, pero pues me movía de lado a lado sin nada y no había teléfono. Yo por lo menos hoy puedo rastrear a mi hijo donde se está moviendo. Mi mamá me daba la bendición y esperaba que llegaba. Yo llegaba por la noche, la saludaba, llegué y listo, y se dormía. Entonces era pues como, eso era lo normal para nosotros definitivamente. El destino juega con uno muchas pasadas, que uno no se imagina cómo terminarán. Imagínense que Julián cambia de colegio porque no le iba bien con una materia. Y gracias a eso, se le impulsó, se le despertó un interés genuino por los demás. Bueno, yo pues no pude con el idioma y una sana sugerencia del colegio me dijo, oiga, ya usted va por un año donde empieza a ver otras materias en alemán, le recomendamos cambio de colegio porque ya ganaba por promedio. Entonces me pasé para San Ignacio, colegio de jesuitas, un colegio con una formación muy desde lo social fuerte, que yo creo que también me ayudó mucho en ese proceso pues, de transición, en entender más de esa realidad, de asistir a ciertos espacios que para mí fueron súper ilustrativos. Y era choques de realidad, vuelvo a lo mismo. Había uno que se llamaba Campamento Misión, yo sacrificaba paseos con mis amigos y me iba en una semana de vacaciones para veredas de Antioquia a trabajar con los campesinos en alfabetización con los niños, pero a entender un poco esa realidad, saliéndose uno de esa posición de privilegio en el que creció, en, digamos, como de esa familia tradicional, con acceso a muchas cosas, a encontrar esa realidad del campo, o también con ciertos procesos alrededor de barrios populares en Medellín, donde literalmente nos tocó vivir la violencia. Es decir, allá llegaba el bus del colegio, nos dejaba, salíamos a hacer pues como los procesos de alfabetización, y de un momento a otro todos métanse bajo la cama porque hay una balacera. Y eso era lo que vivíamos. Me parecía hasta bastante valiente, lo mismo que decían los papás del mismo colegio, de decir, seguimos yendo al barrio del Picacho, seguimos yendo allá a trabajar con la comunidad porque es importante que ustedes entiendan el contexto de país en el que están viviendo, ese contexto de desigualdad que había, que sigue existiendo, yo creo que en este país, pero que Medellín fue súper marcado. O sea, Medellín antes digamos, del año 2000 aproximadamente, que empieza como ese proceso como de cambio y de nuevo desarrollo, era súper marcada las diferencias y hablábamos de dos Medellines, ¿cierto? O sea, la burbuja de un lado y las comunas, pero no entendíamos la responsabilidad que teníamos también frente a eso, de ser cada vez mucho más, apropiarnos cada vez más de la ciudad y del desarrollo de la ciudad, y no pretender que todo nos lo iban a hacer, sino cómo nos involucrábamos nosotros en eso. Entonces yo me perdí paseos, me iba para las veredas, me metí en esos temas del colegio, pero además lo disfruté bastante, ¿cierto? O sea, yo diría, si me arrepiento, no. Pues obviamente mis amigos todavía hablan de los paseos para Cartagena, los paseos para Café Vergara, y yo me los perdía, pero pues no me arrepiento ni cinco, no me arrepiento porque creo que me dio una dosis de realidad que me ha formado y me ha ayudado mucho en ese proceso. Como muchos jóvenes, a Julián le tocó escoger qué estudiar. A él le encantaban las humanidades en el colegio y tenía una decisión entre derecho y la comunicación social. Y ahí tuvo esa charla, esa conversación con su mamá, que fue periodista, y le tiró la siguiente frase, y es: un abogado puede ser buen periodista, pero no al revés. Y eso le ayudó a decidirse. Él quería venirse a Bogotá, salir de las montañas de Medellín, como menciona, porque hay veces los paisas, decía él, que no ven más allá de esas montañas. Lo que pasa es que eso coincidió con la separación de sus papás, que claro, lo llevó a quedarse en su ciudad. Él se graduó de abogado, con ese mismo nivel de incertidumbre con el que muchos tomamos decisiones importantes. Sin tener idea si realmente le va a gustar, pues se gradúa, estudia inglés un tiempo
en otro país y al regresar de Inglaterra, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo busca trabajo? Llegó 2001, ¿cierto? Llegó finales de abril, principios de mayo del 2001, recesión económica en Colombia, donde conseguir trabajo era difícil. Seguridad también. Seguridad, estábamos pues en el proceso precisamente de rompimiento de los diálogos pues del Caguán, ¿cierto? Súper complejo. Arranqué a repartir hojas de vida. En ese proceso estuve como 9 meses repartiendo hojas de vida por todas partes, hasta que una de esas entró pues a Bancolombia y efectivamente pues me llamaron a entrevista y estuve en el proceso de entrevista, pero entre la primera entrevista y el momento de entrar pasaron casi 6 meses, porque el cargo no se había creado, apenas lo iban a crear, entraba pues al área legal y todo eso, y fueron 6 meses de eso, uno como esa ansiedad de decir, oiga, si voy a entrar o no. Yo me acuerdo llamando pues a la persona que me había entrevistado originalmente y al área que iba a trabajar, que particularmente es alguien que entrevistaste, Carlos Raúl. En esa época él era el director jurídico. Yo lo llamé un día y le dije, "Oiga, dígame si es verdad que yo voy a entrar a trabajar o no, porque pues tengo por aquí otra opción no tan chévere como esta, pero pues ya estoy aburrido en la casa". O sea, llevo 10 meses, o sea, además de un año por fuera, llevo 10 meses pues sentado en la casa, me acuerdo pues Ahí sí esperando a que suene el teléfono. literal. Y por eso es que no se me olvida, por ejemplo, dentro de ese tiempo de ocio, me metí a estudiar una especialización en seguros, que me encantan los seguros, pues como por entendimiento pues del tema. Pero entonces, por ejemplo, me tocó todo el tema del 11 de septiembre. Entonces yo me acuerdo viendo en la casa el noticiero 11 de septiembre y yo decía, o sea, este mundo está loco, entonces yo no necesito ocupar este cerebro en algo distinto. Y ahí entro a trabajar a Bancolombia precisamente el 4 de marzo. Cuando Julián entró a Bancolombia, se estrelló. Nunca había visto derecho financiero en la universidad y de entrada le botaron un libro en inglés sobre el banco y el estatuto financiero colombiano. Ahí se sintió muy perdido, como si los 5 años de carrera no le hubieran servido, pero también empezó a enamorarse del mundo bancario, justo en plena crisis de ese sistema financiero. Y aunque en esa época trabajar en un banco no era nada glamuroso, él encontró propósito. Como banquero también se pueden transformar vidas, decía él con orgullo, y todavía lo vive con ese mismo orgullo. Vamos a entender un patrón de este hacker en toda la historia que lo vamos a repetir, y es la pasión por los retos y el aburrimiento en la monotonía. Pues entendamos a qué proyecto entró. Yo entré pues a un proyecto que se llamaba el PIC, que era Proceso Integral de Crédito, y que era una transformación en la forma de aprobación de crédito. Y entré literalmente al proceso de garantías, y era administrar las garantías, prendas, hipotecas, todo eso. A mí yo tiendo a que la silla me empiece a incomodar. Entonces, como primero me mostraron antes de pasar ese proyecto como 6 meses, todos los temas de la operación bancaria. Eso me gustó bastante, me fui para lo otro y ya me pareció al principio aburridor, porque yo dije, pues, 6 meses y ya, pues, la hipoteca es la misma hipoteca, la prenda es la misma prenda y el aval es el mismo aval el que se vaya a construir y demás. Empecé a levantar la mano. Y dije, oiga, póngame a ver otras cosas. O sea, yo todo tiempo. Entonces me empezaron a meter en otros temas, me devolvieron para lo que llamamos dirección general. Y fue súper chévere porque empecé a transitar por múltiples temas con abogados pues, que ya llevan ahí más tiempo, más senior. Yo pues literalmente chupando rueda, aprendiendo de ellos, de una gente muy tesa. Varios de esos soy colegas, compañeros míos todavía pues en el banco que ya habían entrado en ese momento. Pero un proceso de aprendizaje pues espectacular. O sea, tener uno pues esos mentores permanentemente ahí dedicados. Pues yo era el chiquito, el junior de todos, pues entonces vivía como medio la mascota, y en ese momento entró diría como otra camada de abogados más allá de mi generación, que hoy son mis amigos y mis colegas también. O sea, hoy es la vicepresidenta jurídica de la misma época. O sea, entramos varios pues en ese proceso del banco, que llevamos pues como toda esta trayectoria, que fue súper bonito, porque cuando uno está en el área legal, tener una mirada transversal del banco me permitió conocer bastante de las diferentes áreas del banco. Pero ahí sufrí uno de los puntos, yo diría, como de transformación más grande, y no me gustaba tanto estar como en el back office, en la parte de atrás. O sea, me parecía muy importante el contacto con el cliente. Y teníamos digamos, como una operación de facto, digámoslo así, y era el abogado no habla con el cliente en esa época.
Y a mí me encanta hablar con el Exacto, cliente. si uno a un cliente le dice, les llegó el abogado, como, uy, ¿ahora qué pasó? Entonces yo no, páseme al cliente, yo hablo con él. Llaman de la sucursal y yo hablaba y le decía, no, venga, hagamos esto, hagamos esto. Le decía a los gerentes de cuenta, invíteme a la reunión, y yo me iba con ellos para las reuniones. eh, con mi rol de abogados, ellos con el rol pues, de comerciales, pero me iba para eso. Y me empezó a encantar el lado del cliente, el lado de contacto con el cliente. Y ahí empecé como a tener una medio crisis de identidad, no renegando mi carrera porque me encantaba, no negando el derecho porque me encantaba, pero sí diciendo, "Venga, yo quiero más, o sea, yo quiero tener otra exposición distinta". Y empecé como a mirar opciones y terminé dando un giro, un cambio de frente total, me fui para el mundo comercial, de cierta manera como a tratar de desconocer un poco mi formación y me fui para el mundo comercial. Y ahí fue como ¿Y el ese mundo comercial cambio. hacer qué? Digamos que ahí hubo un momento antes de eso y es, me iba a ir para el área de riesgos, primero, ¿cierto? Porque me hicieron una oferta en el área de riesgos del banco. Listo, ya había dicho que sí, ya me habían dado autorización y yo no sé qué pasó en la noche. Y al día siguiente se levantó en ese momento la persona que lidera el equipo legal diciendo, no, no se puede ir. Yo ya había dicho que sí, entonces quedé como medio choqueado con el tema. Yo, bueno, perfecto, no, pues si van a retener la cámara, no, pues será algo bueno. Y no pasó nada. Entonces que no, yo me voy de acá y ya me llegó una oferta en el lado comercial. ¿Pero es que tenías algún rollo de liderazgo, de jefe o simplemente? No, simplemente acaba de pasar la fusión con Conavi Ah, Corfinsura, entonces yo era de los, digamos, ya más antiguos de Bancolombia. Tenía unos temas que no eran parte como del core de negocio de Conavi y de Corfinsura, entonces más o menos me tenían que retener ahí por eso. Y yo, no, pues espérate un momentico, es que es mi futuro el que está en juego, ¿cierto? Que yo creo que para mí eso es uno de los aprendizajes grandes y ya, nunca le corte las alas a alguien de su equipo que pueda volar. O sea, yo sentí que a mí me estaban reteniendo y me estaban cortando unas alas de poder crecer en otro lado. Y desde eso dije, nunca le voy a negar a alguien del equipo la posibilidad de moverse. Precisamente por eso, porque yo sentí un dolor, como una desilusión tan grande, que empecé allá incluso a tomar decisiones un poco desesperadas, de decir, me voy, iba a renunciar. Entonces, ¿quién era mi jefe directo? Me decía, no, 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 tranquilo, cálmese, eso le va a pasar en la vida, consejos de esos chéveres. Hablé con varias personas en ese momento, pero no va, con calma, tranquilícese, eso pasa, sí. vamos con calma. Pero pues me aguanté como 4 meses, a los 4 meses me fui para el mundo comercial y me fui a trabajar a la fiduciaria, un negocio súper bonito, complejo, pero muy bonito, porque es un negocio pues de estructuración, es un negocio de mercado de capitales, es un negocio bastante más difícil, digamos, de vender que la operación normal de cualquier producto financiero, pero que me lo disfruté muchísimo y me metí en ese mundo comercial. En el sector bancario, a veces se tiende a pensar que ser un buen banquero es prestar mucha plata, cerrar grandes negocios, crecer la cartera. Lo que pasa es que en la práctica, y sobre todo en contextos retadores, eso cambia totalmente. Julián menciona una frase que a él lo marcó cuando le dijeron, ustedes están acostumbrados a ser banqueros de bonanza, pero ahora, en esta crisis, van a ser verdaderos banqueros. Y eso me lleva a preguntar lo siguiente, ¿qué significa al final de todo esto? ¿Qué significa realmente ser un buen banquero en tiempos difíciles? ¿Cómo es? Mira, por allá en el año 2005, 2006, más o menos, 2006, 2007, me envió una frase de uno que después fue jefe directo mío, que me marcó mucho y nos dijo, miren, ustedes están acostumbrados a ser banqueros de bonanza y se estaba generando una microcrisis en ese momento, ahora van a ser verdaderos banqueros, porque es cuando tienen que aprender a decir no y ser capaz de hacer negocios diciendo no, ¿cierto? Y una de las responsabilidades más grandes que tiene un banquero con un cliente es saberle decir no cuando no es el momento, para que no se sobreendeude o para que no entre en un proyecto que los números no están dando. Entonces, la parte de financiar el proyecto bonito, súper exitoso, es muy chévere, ¿cierto? Pero este es el camino fácil. El camino más difícil es cuando uno aprende a mantener y construir una relación con un cliente, incluso desde la negación del producto, precisamente porque se está viendo
o no hay un management adecuado, o no hay un proceso, por ejemplo, de sucesión en empresas familiares que garantice el tiempo, y toca decirle, ojo con el gobierno corporativo, ojo con el proceso de precisamente de cambio generacional de esa compañía. Esos procesos son súper bonitos, entonces nos vemos permanentemente enfrentados a eso, ¿cierto? A la historia de éxito, a la historia no exitosa de grandes retos, pero que en nuestras manos también está, muy posiblemente es, o esta compañía se apaga si no hacemos algo, o esta compañía somos capaces de ayudarla a salir adelante. Entonces le estábamos cuidando los recursos a todos los que confían en nosotros para depositar esos recursos. Entonces nosotros tenemos que ser tan responsables por activa como por pasiva. Y a veces toca tomar esas decisiones duras de decir, por ahí no es. O sea, usted tiene que hacer una transformación grande de esa compañía, y eso es apagar sueños, muchas veces recortes de personal, y nos gradúan muchas veces del malo del paseo, pero también tiene momentos satisfactorios cuando después dicen gracias. Gracias por usted haberme dicho no. Gracias por no permitirme equivocarme en ese tipo de decisiones que estaba tomando desesperado. Eso es parte del proceso. No todos están agradecidos, pero a veces hay momentos de verdad de gran satisfacción. Pero cuando uno ve proyectos de verdad de desarrollo, que uno dice, qué chévere haber participado, porque al final como banco, nosotros terminamos siendo muy imperceptibles. Nosotros somos un medio para algo, ¿cierto? O sea, la gente no pide un crédito porque quiere un crédito, no, la gente pide un crédito porque quiere comprar una vivienda. La gente pide un crédito porque quiere hacer una transformación importante en su empresa para el crecimiento, ¿cierto? Entonces es cómo somos parte de ese medio, pero cómo reconocemos que tenemos una palanca de desarrollo tan importante precisamente para impulsar ese bienestar que como sociedad se busca también. Eso genera una responsabilidad ahí, por eso lo decía como dices hace un instante. No me da pena decir que soy banquero, me encanta decir que soy banquero, me siento orgulloso de eso, y de eso nos tenemos que sentir orgullosos, porque definitivamente yo sí creo en la capacidad de transformar vidas que tenemos con el sistema financiero nuestro. Este hacker quiere crecer. Él no quiere especializarse, enfocarse en lo técnico, sino ser un generalista. Se va a España, hace un MBA y cuando regresa tiene que afrontar varios retos. Y eso me recuerda mucho a un experto en liderazgo que se llama Ronald Heifetz, que él dice que el verdadero liderazgo ocurre cuando el líder abandona la zona de confort y se enfrenta a los problemas adaptativos, esos que no tienen solución claras, porque para Heifetz liderar es vivir en la zona de desequilibrio productivo, es decir, incomodarse lo suficiente como para impulsar cambios sin que el sistema colapse. Hay una frase que dice él que me gusta mucho, y es que el liderazgo es peligroso porque desafía las expectativas, los roles y las rutinas. Pues bueno, volviendo a Julián, ya sabemos que a él le gusta incomodarse, que le empieza a picar la silla. ¿Qué pasó? O sea, cuando empiezo a perder ese sustico de lo desconocido, me aburro. Y me gusta incomodarme, me gusta entrar al mundo de lo desconocido. Ahí se fue otro cambio. Llegué y en ese momento el banco está en una transformación gigante, un proyecto que se llamó Da Vinci, me acuerdo. Será Cambiar como de todo. tecnología, con reestructura, con... Eso era cambio de estructura, la forma de pararse, de lo comercial, de lo tecnológico, de todo. Entonces yo volví a estudiar, me habían guardado el puesto pues en la fiduciaria. Quien era mi jefe en la fiduciaria en ese momento lo nombran presidente de la fiduciaria, pero yo había decidido de irme de ahí, y me iba para banca de inversión, ¿cierto? Mi jefe pues me intentó retener y me dijo, oiga, quédese acá, ¿qué cargo quiere? Escoja lo que haga acá. Yo le dije, no, yo me voy. No, pero espérate, te estoy ofreciendo el cargo que vos querás, ascenso. Yo le dije, no, yo me voy. O sea, yo no quiero ser prepotente, no es que ya me la sepa todo de esta industria, de este negocio, pero quiero aprender de otra cosa. Y yo pues, digamos que todas las decisiones de verdad las he tomado en el mundo como laboral, más desde la oportunidad de crecimiento y aprendizaje, que desde lo económico, desde situaciones de poder. O sea, me llama mucho más la atención lo otro, ¿cierto? Entonces me fui para banca de inversión. Banca de inversión, llegó a banca de inversión donde la gente nace, se reproduce y muere. Llega uno de otro sector, de otro negocio distinto. Abogado comercial. Abogado comercial, a que me cojan todos los juniors allá a medirme el aceite, diciendo, este pues, ¿por qué llegó por encima de nosotros? Y este que tanto sabe y no sé qué. Y al final, digamos, como el proceso de irme para allá y de haber conversado con las personas que me llevaron para allá, era como complementaba yo las competencias que tenía el equipo de banca de inversión
desde la capacidad comercial y desde la capacidad de conocer el banco, siendo la banca de inversión un equipo mucho más aislado. Pasé buenísimo en banca de inversión. Cuando estamos cambiando de roles, cuando nos retan, cuando nos ascienden, hay un tema muy importante que es cuando uno llega a un equipo nuevo. Y ahí la pregunta es, ¿cómo se gana la confianza en un equipo en otra área? Muy simple. Al equipo de banca de inversión, lo que yo les dije, me acuerdo de una sentada con varios de ellos. Tranquilo que yo no voy a quitar su puesto. ¿A usted es un teso en esto? Pero así, de frente. Sí, de frente. O sea, usted es unos tesos en esto. Yo vengo a complementar este equipo en esto. ¿Cierto? Así que tenemos dos opciones. O pasamos bueno y trabajamos rico y nos complementamos, o esto va a ser un dolor de cabeza para todos. Una conversación súper bacana, súper fluida, nos volvimos amiguísimos. Hoy tengo grandes amigos del equipo de banca de inversión y soy un buen amigo de todos mis colegas de esa época. Aprendí cantidades porque era meterme pues al mundo de finanzas corporativas de verdad pues a nivel de profundidad, a conocer ahí sí la historia de muchas de las empresas a nivel de detalle, porque cuando uno está en procesos de fusiones, adquisiciones o de mercado capitales o de financiamiento estructurado, que son como los productos principales de una banca de inversión, eso implica una radiografía a nivel de detalle de las compañías. Entonces conocí muchas industrias porque además lo que cubría yo era lo que se llamaba industria y comercio. Y es todos los sectores diferentes a infraestructura y recursos naturales o bancar servicios financieros, todo lo demás. Entonces me recorrí el país entero, conociendo industrias de todo tipo. Por eso te hablaba ahora desde la avícola, la porcícola, hasta el de cartón y de papel, o hasta la siderúrgica o demás, ¿cierto? Una cantidad de frentes súper chéveres que me permitió conocer pues, la realidad industrial distinto y la potencia de verdad del tejido empresarial de este país. Hablemos sobre algo que estoy muy de acuerdo con Julián, y es sobre la potencia del empresariado colombiano, de los talentos que emprenden día a día, porque así lo ven. Porque de verdad uno ve gente que hace milagros con las complejidades que tiene este país, desde el frente logístico, desde el frente producción, desde lo complejo que es hacer negocios acá, en Colombia, y uno ver cómo se hacen semejantes industrias, semejantes negocios, con unos talentos espectaculares de esas personas. Es decir, o sea, cómo hay esa capacidad de resiliencia para movilizarse en sectores complejos. Entonces nos iba las avícolas, las granjas tienen que estar en zonas específicas porque la regulación exige algo específico para poder llevar el alimento del Pacífico hasta los Santanderes. O sea, estamos hablando pues que para que las gallinas puedan comer tiene que viajar el maíz, la soya, el sorgo desde Buenaventura hasta allá, con los problemas logísticos que hay alrededor de eso. La transformación, por ejemplo, del papel. Compañías de verdad con unos procesos productivos espectaculares. La industria, por ejemplo, azucarera, de una industria tan feudal a hoy ser una agroindustria que ya genera energía, que genera pulpa de papel, que genera distintos tipos de azúcar. O sea, eso es una transformación que uno dice, de verdad que este país, yo creo que lo que nos diferencia o lo que nos ha diferenciado históricamente es que hay un tejido empresarial fuerte, robusto, con unas claras intenciones de desarrollo. Eso es lo que nos diferencia, ¿cierto? O sea, no somos un país que yo creo que nos hayamos quedado y que viviendo lo que hemos vivido como país siguió adelante. Siguió adelante y hay grandes industrias, grandes empresas de todos los sectores. Y llega ese momento en la vida cuando casi que podría uno decir que las decisiones ya no las toma uno, sino las toman por uno. Julián estaba en banca, tranquilo, cuando un día recibe una llamada y al otro lado de la línea estaba su futuro jefe, quien le dice: tomamos una decisión y a partir de las 5 de la tarde vas a ser el nuevo presidente de la fiduciaria de Bancolombia. Y claro, como es una compañía que cotiza en bolsa, pues no podía contarle a nadie, salvo a su familia. Imagínense ese momento. Cambio de vida, ascenso, nueva responsabilidad y, claro, silencio total hasta el anuncio oficial. Y él volvía a una empresa donde ya había estado. Lo que pasa es que ahora era el presidente. Y ahí sigue en un cambio total de chip. Porque es que pasa de empujar ventas en el mundo comercial a ser quien tiene que pensar en frenar, cuidar, equilibrar. Pasó de estar en la cancha a dirigir el equipo completo. Operaciones, estructuración, comercial, financiero, contabilidad, impuestos, auditoría, todos los frentes, más de 600 personas a cargo. Un salto fuerte, un cambio de ritmo, un reto real. Y la pregunta es, ¿cómo se prepara uno para eso? Porque él ahora era el presidente de una empresa del banco que ya conocía a algunos. Así es, mira, yo creo que ¿qué hice?
Lo primero, dame la oportunidad de aprender de una gente muy tesa, a un equipo pues de expertos realmente en eso, que eran los que deberían haber llegado ahí también, Claro. ¿cierto? Porque habían sido mis jefes, o sea, eran los que estaban al nivel de mi jefe en esa época. Primero, segundo, ¿Y eso se lo tomaron bien? súper chévere, me recibieron espectacular, Sí. súper chévere, te digo, o sea, hoy son unos grandes amigos míos también, o sea, muchos vienen aquí en Bogotá, salgo con ellos, hay unos pensionados ya, otros que se han retirado, pero son buenos amigos míos, un periodo muy bonito de crecimiento personal mío, pero creo que también de crecimiento de ellos en ese proceso, donde lo primero, dame la oportunidad de aprender, de escuchar mucho, lo segundo. Lo tercero, y súper importante, es perder el miedo a decir no sé. Yo reconocía que sabía y que no sabía, y le decía, usted es el que sabe, venga, enséñenme, venga, ayúdenme a tomar esta decisión en este proceso. De un tema que yo creo que hoy se habla mucho, pero que antes no se hablaba y era de mostrarse vulnerable. Que se habla más, pero tampoco es que se practique tanta No se vulnerabilidad. practica, es O verdad, sea, pero de mostrarse vulnerable frente a un equipo que sabía más que yo. ¿Cierto? Que simplemente, posiblemente mis competencias para ese momento eran más de liderazgo, más de visión estratégica, más de llevar esta compañía hacia un objetivo que nos estábamos trazando y de retar a ese equipo, ¿cierto? Un equipo experto a que vieran oportunidades mucho más grandes. Entonces llega uno a ese proceso como te digo, que fue de mucho disfrute. Algo que repito permanentemente y es, yo me disfruto mucho todos los cargos. Sabido que el cargo lo hace uno y uno pues o se dedica a vivirlo estrictamente obligatorio o empieza a ampliar pues como el espectro de funcionamiento y disfrutarlo bastante y de construir relaciones y de generar distintos tipos de conversaciones y eso fue lo que disfruté ahí. a veces pienso que lo más difícil de uno mostrarse vulnerable en el trabajo es romper con la ilusión de control. En un mundo donde nos enseñaron que el liderazgo es tener respuestas, no dudas, mostrarse tal como uno es, con miedos, límites, incertidumbres, se siente casi como un acto de traición al rol. La vulnerabilidad en el contexto laboral suele confundirse, ojo, con debilidad. Y eso genera miedo. ¿Miedo a qué? Pues a ser juzgado, a que te vean como alguien que no está a la altura, que no está listo para el puesto, a perder autoridad frente al equipo o incluso credibilidad frente a los pares. Yo podría decir que es como que hay una presión silenciosa por mantener la imagen de seguridad total, como si ser líder significaba ser infalible. Pero la verdad es otra. Lo difícil de mostrarse vulnerable no es solo el acto de decir, no sé, necesito ayuda, sino lo que eso activa en los demás. Cuestionamientos, incomodidad, incluso resistencia. Mostrarse vulnerable invita a otros a hacer lo mismo. Y eso puede ser incómodo en culturas que premian el rendimiento por encima de la humanidad. Bueno, sin embargo, ahí, en esa grieta, es donde se construye la confianza real. Cuando un líder se muestra humano, genera un espacio más seguro para todos. Pasa que llegar ahí no es fácil, porque primero hay que desaprender el miedo a no encajar en la idea tradicional de ser fuerte. Y esa vulnerabilidad, ¿cómo se sentía en la vida de este hacker? No, yo al final creo que era un tema muy de llevarlo como a la naturalidad, de tener espacios de conversación con las personas. Yo creo mucho en el poder de las conversaciones. Creo que es fundamental. Hay un libro por ahí de Mariano Sigman que me encanta, El poder de las palabras, ¿cierto? Y se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Por eso mismo, por la importancia de la conversación y de generar pues, de conversaciones que, que unan a las personas con algo más allá que el rol estrictamente laboral. Cuando uno logra generar esa conexión y esa empatía, Sí. las cosas fluyen mucho más y uno le pierde el miedo a decir no sé, uno le pierde el miedo a mostrarse vulnerable, uno le pierde el miedo a decir, oiga, necesito ayuda porque no sé qué hacer con esto, ¿cierto? Y eso lo que genera es un sentido de solidaridad, de pertenencia y de equipo súper chévere, que al final nos lleva en ese proceso pues, de construcción de éxito, que es un éxito colectivo, que no es individual, ¿cierto? Es decir, o sea, eso es lo que yo decía, mire, yo me puedo ir de acá y esta compañía sigue exactamente igual. Igual, no para nada. Sí. A ustedes ya tienen unas bases y unos equipos tan formados que yo simplemente aquí estoy es ayudando a que las cosas pasen. Otra frase que me encanta decir, que las cosas pasen. ¿Cómo hacer que las cosas pasen? Pero es eso, es trabajo en equipo, es generar como
esa empatía y esa intimidad con los equipos que permitan realmente construir y entrar en esa espiral positivo. ¿Tuviste alguna conversación con algunos de esos equipos pues con esos directivos de la fiduciaria como de que te dijeran es que debía ser yo el que estaba ahí o alguna cosa así? ¿Sí? Con dos personas me lo dijeron, es que yo aspiraba. O sea, yo aspiraba a ese cargo. Y yo les dije, sí, lo sé. Lo sé, pero además reconozco que lo harían excelente. Pero yo no puedo cambiar las decisiones, ¿cierto? Y es, venga, trabajemos juntos, venga, construyamos juntos, venga, brillemos juntos, ¿cierto? Y era conversaciones de ese estilo, con algo, Ricardo, que me parece súper importante, y es, lo mencioné ahorita al poder de las conversaciones, pero la importancia de las retroalimentaciones. Yo tiendo o trato de ser absolutamente sincero cuando alguien me pide feedback. Para mí es un momento de esos importantes cuando la otra persona que acude a un feedback se está mostrando vulnerable. Y creo que la responsabilidad de uno es entregar un feedback absolutamente sincero. Y recibirlo. Y recibirlo, claro. Pero cuando me lo están pidiendo precisamente, uno tiene que ser sincero. Tengo fama de ser bastante sincero y ácido en ese proceso. Y en una de esas tuve una conversación con uno de estos de mi equipo, una gran persona, que salió del feedback y me dijo, mire, yo llevo trabajando acá tantos años, he tenido tantos jefes y nunca me habían hecho un feedback con ese nivel de sinceridad que a mí me sirva realmente para cerrar las brechas que yo no las tenía tan identificadas. Y ese día ratifiqué la importancia de ser absolutamente sincero, pero además corresponsable, porque el día que yo le doy a alguien de mi equipo un feedback de esos, me vuelvo corresponsable de su plan de desarrollo, de cómo vamos a trabajar a cerrar en esas brechas. Entonces tuve dos conversaciones súper chéveres de esas, otra donde él me dijo, mire, yo me iba a ir de esta compañía por no haber quedado ahí, pero por usted me quedé. Por usted me quedé porque usted me mostró que podíamos tener un camino juntos súper chévere y agradable. Trabajó conmigo hasta que yo me retiré de la fiduciaria. Ya salió hace poco pues de la compañía, pero volví a hablar con él cuando se iba a retirar y me dijo, yo le quiero recordar que es que yo me iba a retirar hace 8 años y por usted no me retiré. ¿Cierto? Súper bonito porque construimos como una amistad, pero basado precisamente en eso, en cómo nos nutrimos los dos, cómo yo le daba feedback, cómo él me daba feedback, como yo le decía, pues, regañame, decime en qué me equivoqué, pero súper bonito ese proceso. Es que yo no sé si te pasa, pero a veces uno tiene como el imaginario que a veces en lo corporativo hay como una mano de cartas, pero hay unas que se ocultan, otras que no, y tú lo que haces es pongamos todas las cartas sobre la mesa y las que no sabemos las ponemos acá, pero total apertura porque al final si tenemos esa confianza, esa sinceridad, pues probablemente podemos enfrentar los retos y también uno saber cómo ayuda a la persona para que crezca. Total, es que no hay nada más peligroso que las agendas ocultas. O sea, uno no puede tener agendas ocultas, uno tiene que estar viviendo el momento, disfrutando el momento. Y algo que yo pues particularmente lo digo mucho y es no estar pensando en el siguiente paso. Ya que vos empezás a pensar en el siguiente paso, dejas de hacer lo que tenés que hacer, porque estás calculando en cómo agradar, estás calculando en cómo no dañar la carrera que estás construyendo. Una frase muy chévere de una colega mía, me encanta usarla. Ella dice que uno llega a un momento en su carrera que uno es su principal enemigo, uno mismo se encarga de o construir o destruir ese camino. Y por eso creo que es tan importante vivir el momento, o sea, vivir el presente, eh, concentrarse y disfrutar mucho el presente en el que estás viviendo en ese proceso. No tener agendas ocultas, no tener movidas ocultas. Las cartas Porque más completamente la gente lo abiertas. nota. Claro, Así, dejar de ser así se oculta uno, comienza a tener como un tufillo de... perder la autenticidad. Cuando perdés la autenticidad, empezás a obrar de una forma eh, infiel a lo que sos y a lo que querés transmitir como persona, como ser humano, como profesional. Y yo creo que uno tiene que ser y parecer, además. Sí. En el mundo corporativo hay un término que todos conocen pero que quieren evitar. Es ese famoso damage control, que es una estrategia, uno podría decir que es un protocolo, pero en realidad es la forma elegante de decir, la embarramos y hay que contener el daño como sea. Piensa un segundo esto, cuando una nave sufre un impacto, una explosión, una avería,
El damage control lo que hace no es arreglar todo de inmediato, es actuar rápido para que el daño no se extienda, que no se hunda el barco, que no explote el avión. Es contener, también es estabilizar. ¿Y cómo lo lleva uno al mundo de los negocios? Pues en el damage control aparece cuando una empresa comete un error, con un cliente, con un producto, con la reputación, y ya ahí no se trata de seguir vendiendo o crecer, se trata de parar, de escuchar, de corregir, de reconstruir la confianza, en otras palabras. Aquí, en ese momento, no hay lugar para el ego. Es el momento de poner la humildad sobre la mesa y decir, esto no está funcionando, necesitamos arreglarlo. Y ahí lo que más vale no es la estrategia que tenías escrita, sino la cultura que hayas construido para responder a esos momentos difíciles. Porque una cosa es aplicar damage control desde el miedo, escondiendo los errores, y otra muy distinta es hacerlo con transparencia, saliendo a dar la cara, invitando a otros a corregir contigo. En el fondo, cuando se hace esto de una manera bien hecha, no solo se contiene una crisis, puede ser el punto de inflexión para transformarte en una organización más humana, más honesta, más madura. Pues a este hacker paisa, que por cierto le iba muy bien en la fiduciaria, cambió de rol y le tocó hacer control de daños. Entendamos eso, cómo se hace y cómo se vive. Me va muy bien en la fiduciaria, retos grandes. Eso es un negocio, a diferencia de muchos de los otros negocios del mundo financiero, donde los problemas no se arreglan con plata, sino con gestión. Donde uno ¿Cómo así? Porque la dimensión de los riesgos es tal que uno no puede sentar precedentes solucionando el problema con plata, sino que hay que gestionarlo, porque es un negocio de riesgo operacional principalmente, por un lado. Lo segundo, como son negocios que se repiten, si sientas el precedente en uno, pues eso te empieza a marcar tendencia a precedentes a lo demás. Es un negocio de buenos márgenes, pero de comisiones muy bajas, que simplemente duran mucho en la vida del negocio. Entonces uno, cuando firma el negocio, uno hace un contrato con el que tiene que vivir 20 años. En 20 años cambia la política, cambian los presidentes, cambia la regulación, cambia la economía y uno tiene que tener esa claridad sobre eso. Ese cambio, por ejemplo, en mindset de banca de inversión, que son one stop shop, a uno hace un negocio que nace y muere a los 3 o 4 meses porque es una financiación o una salida a mercado de capitales. Este es un negocio donde firmas y hay una evolución de 20 años, ¿cierto? Dentro de ese proceso. Entonces, es un negocio de altísima demanda en gestión con riesgos importantes alrededor de eso. Entonces, tuve momentos súper duros, ¿cierto? O sea, momentos duros. Como te dije ahora, yo arranqué un 2 de mayo, no me olvidé, 2 de mayo del 2016. Junio 20 y pico, mi primer evento de Camacol, el Congreso de Camacol en Cartagena. Llega uno pues como con ese aire de presidente de la fiduciaria más grande del país y no sé qué. Y llego allá y me tenían los comerciales del banco de crédito constructor separada una oficinita de esos hoteles ahí en el centro de convenciones. Y cada 15 minutos entraba un constructor distinto a cascarme, pero a darme duro, porque literalmente les estábamos haciendo daño. O sea, estábamos administrando mal esos negocios y estábamos generando serios problemas. Yo pues tengo que salir de ese congreso diciendo, ¿yo para qué vine? ¿Yo en qué me metí? ¿Qué es esto? Pero empecé a entender mucho el dolor de esos constructores y me empecé a recorrer el país visitándolos. Estuve en Ibagué, estuve en Neiva, estuve en Armenia, Pereira, Manizales, Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, visitándolos, entendiendo la realidad de lo que estaba pasando, un poco pidiéndoles ayuda, ayúdenme a mejorar en ese proceso y tomar decisiones, por ejemplo, en contra de todo lo que el banco decía, creciendo en el segmento constructor inmobiliario, de cerrar el negocio inmobiliario y lo cerré durante 18 meses. No dejé vender un solo negocio más de fiducia inmobiliaria durante 18 meses, mientras nosotros internamente aprendíamos a redefinir ese modelo de negocio. Y esa conversación, que me imagino con que mi es jefe, menos con la popular del, o sea, ¿cómo salir del puesto? Vamos a cerrar. con mi jefe, con la junta, pero con muchos datos, ¿cierto? O sea, la importancia de los datos en eso de decir, mire, aquí estamos mal en esto, estamos mal, mire el servicio que estamos generando, mire el riesgo que estamos corriendo. O sea, digamos bien sustentado, pero una decisión de esas pues que uno lleva 2 meses en un cargo, el nuevo,
llega diciendo hay que cerrar esa línea, pues un proceso fuerte. Para mí fue mucho aprendizaje, porque fue decirle a los comerciales que vendían ese negocio, ustedes no van a vender un negocio más, salgan a hacer damage control. Vamos a acercarnos a los clientes, vamos a entenderlos, vamos a aprender, vamos a ver qué no está funcionando dentro de ese proceso. Y a eso nos dedicamos, incluido yo. O sea, me iba a recorrer el país a que me dieran golpes, de verdad. O sea, salía uno molido de cada reunión, pero desde esa posición también empática, y lo que logramos con eso fue como una empatía de muchos de esos clientes. Decir, ¿sabe que yo le quiero ayudar? Porque ustedes tuvieron la valentía de decir acá, reconocer que se estaban equivocando. Yo le quiero ayudar. Y nos empezaron a ayudar, muchos de ellos, a construir ese proceso de ese negocio. Después tuve otro momento de esos duros, y es una sanción que nos llegó absolutamente injusta, de rebote, que le habían puesto a unos funcionarios de una entidad municipal, que terminó en una multa de miles de millones de pesos para nosotros. Que además de la multa, que era significativamente alta, nos eliminaba la posibilidad de tener negocios con el Estado. Y nosotros teníamos una cantidad de negocios con el Estado. Con el Estado Con Colombia. Colombia. O sea, las concesiones viales, No, pues, concesiones aeroportuarias. Nosotros le manejábamos, por ejemplo, el portafolio en una época más al de las Banco de la República. 4G. 4G. Entonces le manejamos el portafolio del Banco de la República. No podíamos manejarlo, o sea, nos tocaba entregar todos esos negocios, y fuera de eso, pues entonces era perder esa parte de la licencia, salir a cobrarle el dinero a los que habían, digamos, generado esa situación, ir a negociar con la aseguradora para que nos pagara la parte del seguro. Que me mandaron a negociar fue con los reaseguradores de Londres, hasta lograr recuperamos casi entre seguro y eso recuperamos como casi el 40%, perdón, como el 80% de la multa. Varios de los que habían, digamos, sido afectados con nosotros, pues de los del sector pues, real, que eran los que habían generado y causado el tema, reconocieron, después de insistir, después yo los perseguía a la oficina: venga señores, sentémonos, usted tiene que poner su parte, bueno, toda la cosa. Pero fue un proceso eso súper bonito desde el rol pues, de gestión de situaciones difíciles, de casi que minuto a minuto gestionar la compañía, porque entonces no podemos recibir esta plata al Estado, tenemos esta concesión aeroportuaria, esta concesión vial, tenemos X billones de pesos de tales proyectos, y ser capaz de gestionar eso. ¿Y esto duró cuánto tiempo? Eso fue el proceso todavía de demanda, está vigente en el Consejo de Estado, no ha fallado. Eso fue hace, como te digo, por ahí 8 años, 7 años aproximadamente. Pero el proceso de gestión, hasta que logramos volver a salir del libro, del cuadernillo de morosos fiscales con el Estado, fueron como 3 meses. Y éramos gestionando pues esa incertidumbre de esta compañía está en mis manos y se me está yendo, pues se me está yendo por un tema que es un tema de un fallo de la Contraloría, que además no tiene recurso, sino con la misma Contraloría. Entonces queda uno pues completamente a merced de esa decisión. Y yo insisto, una decisión pues injusta, porque nos vincularon a todos solidariamente de unos daños que habían generado unos privados. De esos momentos también desde la óptica pues profesional súper retador. Sí, exacto. Pero además que tiene una responsabilidad del banco. O sea, pues que yo me imagino que un mes parado los negocios con el Estado, no sé qué tanto afectará el PIG del banco. Bastante, por lo que te digo, porque por nosotros circulaba una cantidad de recursos, circulaban por la billetera. Había pues recursos de FOPEP, las pensiones públicas, había recursos de FOMPET, había recursos del Banco de la República, había recursos de las concesiones viales, de las concesiones aeroportuarias, una cantidad de proyectos del Estado, precisamente, donde los privados pues depositan la confianza en la fiduciaria para administrar esos recursos, pero el Estado también deposita esa confianza y esos recursos ahí. En el fútbol hay un término que me gusta mucho y es un cambio de frente. Cuando un jugador pasa el balón al otro lado de la cancha. Pues él, Julián, da un cambio de frente en su carrera. Un jefe, esta vez otro jefe, lo llama y le dice: necesito hablar contigo. Y él, que está pensando en la carrera, que le gusta, y él, que es bien irreverente, le responde lo siguiente. Yo he sido bastante irreverente y yo le digo: no, vení, no jodas, ¿qué más ofrecer? ¿Cierto? No, pero es en serio. Entonces yo le digo: ve, yo te voy a responder más bien de la siguiente forma, y es, más que decirte qué me gusta, te voy a decir qué no me gusta. Porque un poco lo que he aprendido en estos años pues, de trabajo
es que me gustan más cosas de las que yo pensé hace 20 años que me gustaban. Y dentro de eso que decía hace un instante de quiero ser generalista, hay más bien unas zonas donde yo considero, primero que no lo haría bien porque no tengo las competencias pues, o los skills necesarios, y hay otras que no me gustan, entonces te voy a decir más bien que no. Entonces le dije que no, y dentro de esas le dije, hay unas en las que yo no creo saber del tema, y sería pues un poco irresponsable pues como aspirar a eso. Le digo, pero ¿cómo qué? Que le dije pues un par de cosas, y una de esas le dije, por ejemplo, compliance, ¿cierto? Y se ríe esta persona y le dice, es que es eso, quiero que asumas compliance, la persona que está ahí se va, y yo quisiera que vos participes en ese rol, ¿cierto? Compliance es un área que ha venido, pues, que ha venido creciendo mucho, que cada vez se fija más como en el proceso pues, de riesgos no financieros en el sistema financiero, y el modelo nuestro pues, es un modelo muy similar al americano, donde termina teniendo pues, unas responsabilidades transversales muy grandes. Entonces me dice eso, yo le digo, yo no soy capaz de responderle ya, porque no sé qué significa eso. Deme este fin de ¿Pero semana. eso era un ascenso? Era un ascenso, sí. O sea, yo pasaba ya al banco, a un cargo, digamos, con rol de alcance corporativo de todos los bancos. Entonces le dije, déjeme pensarle. Me fui ese fin de semana, le dije a mi esposa, vámonos para la finca, yo necesito sentarme a estudiar todo el fin de semana. Y necesito hacer un par de llamadas, esas llamadas que no sea a dos amigos, pues que son conocedores pues, del mundo. Me senté a estudiar y le dije, hasta para no le dije, déme hasta el martes. Era puente, era festivo. Martes llego, al mediodía lo llamo y le digo, bueno, conversemos. Entonces me dice, listo, te marco en un ratico. Me marcó. Entonces le dije, bueno, participo en el proceso. Ya entendí que es participo en el proceso. Suelta y me dice, no, si vos me decías que si no hay proceso. Entonces, Vení, arrancas mañana. enfoque de esos de realidad como aterrizaje, como, espérate un momentico. Y me dijo, no, déjame yo hablo pues, con Juan Carlos, hablo pues con Cristina, que era la persona que lideraba pues, el mundo de los negocios, que vos te vas a pasar para acá. Siguiendo la historia de Compliance, Julián asumió una vicepresidencia con múltiples frentes que no paraban de crecer. Al inicio tenía talento y cultura, reputación, comunicaciones, compliance, finanzas, ciencias del comportamiento y el modelo corporativo. Luego entregó finanzas y asumió diversidad e inclusión, además de un equipo enfocado en transformar todas las áreas funcionales del banco. También lidera temas operativos clave como la reportería legal, contable y tributaria. Básicamente, una unidad transversal en constante expansión que se adapta según lo que el banco necesita. Y aquí viene un concepto que me gusta mucho, y es el cerebro ambidiestro, que es una forma poderosa y muy útil de entender el tipo de liderazgo que necesitan hoy las organizaciones. La idea nace de mirar cómo funciona nuestro propio cerebro. Tenemos dos hemisferios, uno más racional, lógico, estructurado, el izquierdo, y otro más intuitivo, creativo y emocional, el derecho. La clave no es si elijo uno o el otro, sino en aprender a usar ambos de forma integrada, como si uno fuera ambidiestro mentalmente. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si lo llevamos al mundo del trabajo, esto significa que un líder ambidiestro es capaz de moverse entre dos espacios. Por un lado, tomar decisiones basadas en datos, procesos, eficiencia. Y por el otro, conectar con las personas, imaginar el futuro, leer el contexto y adaptarse. Básicamente es alguien que puede ser firme y humano al mismo tiempo, que sabe cuándo ejecutar con precisión y cuándo soltar el control para que la gente pueda permitirse la innovación y los errores. Lo interesante es que este tipo de liderazgo no es solo una moda. Yo podría decir que es más bien una necesidad en las empresas hoy por hoy en América Latina. El entorno actual es incierto, rápido, cambiante. Y las empresas que solo operan desde la lógica se vuelven rígidas. Y las que solo le apuestan a lo emocional o lo creativo pierden foco. Así que te quiero invitar a que desarrolles esa ambidiestreza en líderes, en equipos, en ti mismo, y se puede volver algo clave para transformar, innovar y sostener resultados al mismo tiempo. Eso es ser ambidiestro. No elegir entre lógica y empatía, entre innovación y operación, sin integrar todo en un liderazgo más completo, más real. En Julián, esa mezcla no es algo simple, pero ha llegado a ser su forma de ser, y por eso su historia es tan potente para entender el tipo de líderes que necesitamos hoy. Yo decía pues que le decía a mi equipo, tenemos que volver esto un área sexy, ¿cierto? Esto no puede ser un área que dé miedo, porque tengo una anécdota y es, llegué un día muy ese fin de semana, acababa yo de entrar allá al Peñol, estaba pues ahí en la Marina, y llega un funcionario del banco, un compañero de trabajo,
que apenas me ve, era colega mío antes, trabajaba en el mundo pues, de mercado de capitales, me dice, uy, llegó el policía del banco. Y a mí eso me entró en reversa, esa es la visión que tiene de nosotros, que somos policivos, que somos, que generamos miedo, solo tenemos que cambiar. Entonces yo por eso hablaba pues de cumplimiento, que tenía que ser un área más sexy, obviamente no podía hablar con ese lenguaje, entonces lo terminamos bautizando cumplimiento más cerca. Una estrategia de acercamiento al negocio, al banco, a los comerciales, a que nos perdieran el miedo, a que construyéramos juntos. Pero eso es súper bonito porque logramos de verdad cambiar un poco la mentalidad y de cómo generar valor. Y cómo generar valor frente a algo que hoy lo denominamos negocios bien hechos. Porque los negocios bien hechos pasan precisamente por el cumplimiento del código de ética, por el hacer lo correcto, por tener esa rigurosidad absoluta frente a el no todo vale, que en cierta medida eso es un poco el rol de compliance desde los temas de lavado de activos, de corrupción, de ética, de comportamiento, de todos esos frentes, que es lo que tiene un área de cumplimiento, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos del liderazgo a pie al comienzo del episodio? Yo les dije que íbamos a profundizar sobre esto. Pero es que tenemos que entender la historia de Julián, los hacks que nos deja, su mirada, los retos que vivió para poder llegar a entender cómo se vive ese liderazgo a pie. Y aquí vienen 7 hacks o 7 ideas que él nos comparte sobre cómo poner en marcha ese estilo de liderazgo. El primero, aprende a escuchar más y a todos los niveles de la organización. A todos los niveles. O sea, uno no se puede quedar conversando en los escenarios, digamos, de zona de confort. Cuando uno realmente conversa con todos los niveles de la organización, hace una verdadera radiografía de lo que está pasando. Entonces, conversaciones incluso muy más bottom-up, Sí. precisamente porque te permite empezar a construir esa historia, para eliminar que te llegue lo que te quieren contar, no lo que realmente debes saber. Lo segundo es darle valor a las posiciones de las personas. Y es respetar muy bien lo que piensa cada uno, independiente de la posición. Yo lo llamo el poder del analista o el poder del auxiliar. Y es cuando tenemos esos pesos y contrapesos tan claros que un analista se le puede parar a un vicepresidente y decir eso no lo puede hacer, y el vicepresidente entiende que no lo puede hacer. Y eso se da cuando hay precisamente ese respeto por las personas, por el conocimiento, por el expertise y no por las jerarquías, ¿cierto? 3, hay que vivir el pasillo. Y esos espacios de conversación informales son tan importantes como los formales. Ir a tomarse el café, el encuentro yendo para el baño, el encuentro en el ascensor. Esas conversaciones que terminan siendo conversaciones informales, que muchas veces son bastante más ilustrativas que las conversaciones formales, porque la formal generalmente hay preparación y hay historia preparada. La informal hay autenticidad. Y cuando sale la autenticidad, sale la realidad. Siento yo que eso es uno de los factores pues, que me parece que es fundamental. 4, no te tomes tan en serio. No te tomes tan en serio ni el rol, ni el título, ni el cargo. Yo peleo permanentemente con el letrero de mi oficina. Y peleo porque digo que eso aleja a las personas. De las cosas que más me ha dolido a medida que he ido ascendiendo, es como lo empiezan a sacar a uno de los grupos de conversación, de los grupos del almuerzo, de los grupos de no sé qué. Y es uno como arañando, oiga, no me saque, invíteme. Y cada rato no me invita a almorzar, porque no vamos a almorzar cuando nos tomamos un café. O sea, no perder eso, no perder esa red de contactos que uno ha construido, porque al final cuando uno hace el ejercicio de la red de contactos, que es tan bonito el plan de desarrollo, que uno pone esferas y va poniendo las personas, a medida que uno va creciendo, empieza a quedar más vacío ese primer círculo de confianza, porque empieza uno a perder muchas de esas conexiones, y es como uno permanentemente lo va alimentando de esas personas que son genuinas y sinceras con uno, ¿cierto? Desde la que fue secretaria de mi jefe, que se acaba de jubilar, que cada que la veo en el banco nos damos un abrazo y yo tengo un inmenso agradecimiento, porque de verdad fue una persona sincera y absolutamente transparente conmigo, porque me decía las cosas como eran, ¿cierto? Desde el compañero de trabajo de mi primer cargo, donde me ayudó a crecer precisamente y ser lo que soy hoy, le debo en gran medida a eso.
O sea, uno se debe a los jefes, pero también se debe a los pares y se debe a los que hacen parte del equipo de uno. Mantener esa conexión y esa interacción entre todas las escalas de forma permanente y absoluta. Y creo que me queden 5 porque me toca pensar las otras 2, pero... Bueno, ya están para el libro. Después de escuchar esta gran historia, queda claro que liderar no es tener todas las respuestas, sino aprender a preguntar, hacer las preguntas precisas y correctas en el momento adecuado. Y que muchas veces el verdadero crecimiento no está en ascender, sino en atreverse a cambiar de frente. Por eso, me costó trabajo seleccionar hacks y te voy a dar plus. Normalmente dejamos 3, esta vez nos vamos con 5 hacks. El primero, recuerda, no le cortes las alas al talento. Cuando alguien de tu equipo quiere volar, déjalo volar, ayúdalo a volar. Retener por miedo, por ego, es una forma silenciosa de apagar el futuro interno de una persona. Lo vivió Julián cuando intentaban frenar su crecimiento y él ahora lo convirtió en una regla personal. Nunca hacerle eso a otro. El segundo hack tiene que ver con el control de daños, con el damage control, porque cuando se hace bien, se construye reputación. Reconocer los errores no te debilita, te humaniza. Detener un negocio para entenderlo, escuchar al cliente y reconstruir desde la verdad fue una de las decisiones más valientes de este episodio. Y eso al final generó más confianza que cualquier lindo discurso puesto en redes sociales. 3. Mostrarte vulnerable es una fuerza, no una debilidad. Decir, no sé, ayúdame, es el primer paso para crear equipos que confían, que se cuidan, que se atreven a construir contigo. Ser jefe de tus ex jefes, por supuesto, no es fácil, a menos que lo hagas desde la humanidad. Y eso empieza por soltar el miedo a parecer débil. Aquí viene el 4 y es el feedback. La retroalimentación sincera es un acto de respeto y no de juicio. Dar y recibir retroalimentación real, honesta, directa, transforma las relaciones. Así que hagámoslo. Te vuelves corresponsable de todo esto, porque cuando das feedback bien dado, te conviertes en parte del camino de desarrollo de tu talento. Y por último, para cerrar, liderar también es transformar lo invisible. Hay cosas que no están en el organigrama, ni en el Excel, pero al fin en la cultura. Las conversaciones que no se dan, los silencios incómodos, las decisiones que se postergan. Un líder que ve lo que otros ignoran, el relevo generacional mal manejado, el desorden detrás de un proyecto bonito, el equipo que no se habla, está en posición de hacer algo más poderoso que dirigir, que es sanar, conectar y transformar lo que nadie nombra y todos sienten. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.